Saludos, amado amigo, amado hermano, de este día. Estamos aquí en una nueva presentación de la palabra de Dios. Y yo quiero estar hablando acerca de una parábola de Jesús que casi no se habla, ni en predicaciones. Yo nunca la he escuchado en predicaciones en la iglesia. Y es la parábola de los obreros de la viña, eh, que está en el capítulo 20 del Evangelio del apóstol Mateo, o San Mateo. Capítulo 20 del 1 al 16, de los versos 1 y 16 al 16. Yo quiero comenzar, ¿verdad? A la gloria de Dios. En la medida que Dios me ayude, ¿verdad? Y la medida que pueda, a la gloria de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí Jesús está haciendo una comparación con una de las tareas diarias desde el primer siglo, que era algo que él vio mientras vivió en Israel, ¿verdad? Mientras el Mesías vivió en Israel, estaba haciendo una comparación entre el reino de los cielos y una de las tareas diarias y algo de una de las tareas diarias de aquel tiempo. Y una de las cosas que hacían a veces es que el padre de familia, pues, ¿verdad? Si habían tareas o trabajos que hacer, pues eh, pues se buscaban pues obreros pues para que pudieran trabajar dentro de la viña. Es decir, la viña es, ¿verdad?, un terreno, como ustedes saben, de uva, ¿verdad?, en el recogido de uva. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Es decir, en las primeras horas de la mañana encontró a unos obreros y los envió a trabajar a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día o las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a cerca de las horas sexta y novena, es decir, mediodía y las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de las 5 de la tarde o de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Aquí yo me quiero detener un rato, porque cuando se habla aquí de obreros, a veces nosotros podemos pensar, bueno, pero es como ahora en este tiempo, ¿verdad? Que alguien contrata obreros para que trabaje en un trabajo temporero, ¿verdad? ¿Verdad? Asuma un trabajo temporero, y cuando ese trabajo se acaba, pues la persona, pues, se le acabó el trabajo, pues se acabó el trabajo. En este caso, Jesús está hablando en medio de un contexto de una sociedad esclavista. Es decir, eh, eh, a veces nosotros pensamos que como si habían esclavos, quiere decir de que el esclavo podía tener un estilo de vida peor que el obrero. Y la cuestión era lo contrario. O sea, si eras obrero o eras jornalero, aunque eras una persona con libertad, no eras esclavo de nadie, las tenían más difíciles que los esclavos, porque usualmente quienes tenían esclavos en la antigüedad pues eran personas pudientes. Y muchos de los esclavos en la antigüedad, ¿verdad? Porque a veces nosotros asociamos esclavitud y pensamos: pues si era esclavo era negro, pero ¿verdad? En las cuestiones, por lo que nosotros nos han contado y nos han educado durante tanto tiempo, ¿verdad? Por lo menos en las Américas, pues gran parte del trabajo esclavo lo hicieron poblaciones traídas desde África, ¿verdad? A la fuerza o como esclavos, ¿verdad? Para que realizaran el trabajo esclavo. En Puerto Rico, ¿verdad? Gran parte en el siglo XVIII de la población esclava en el siglo XVIII era negra, pero mucha de la población libre también, de la población negra en Puerto Rico también era negra. Es decir, que no todos los negros en Puerto Rico eran esclavos. Eso no quiere decir, eso no hace la esclavitud menos mala, al contrario. Ahí en las memorias de Alejandro Tapi Rivera no puede ver un caso donde un esclavo se estaba comiendo la caña a escondida del amo, y el amo le sacó los dientes para que no le comiera, dejara de comerle la caña. Así que realmente, finalmente ese esclavo terminó fugándosele al amo, porque el amo no era nada de afable ni de bueno. Así que prácticamente,
pero con esto quiero decirle de que en el primer siglo el esclavo podía ser un prisionero de guerra, podía ser un galo, podría ser un griego, podía ser un espartano, podía ser un egipcio, podía ser cualquiera persona podía ser un esclavo. Y los esclavos usualmente desempeñaban funciones como ser bibliotecario, ser filósofo, ser médico, ser agricultor, eh, todas esas, educador, maestro, todas esas cosas, esas profesiones que hoy son consideradas como el médico, el filósofo, el escritor o lo que sea, el abogado, como profesiones de alto prestigio, gran parte de esa función en el primer siglo eran realizadas por esclavos. Así que prácticamente eh, eh, muchos de los pudientes lo que hacían es que contrataban a un esclavo para que le educaran a los hijos. O sea, realmente, porque habían esclavos que no eran ignorantes, sabían leer y escribir. Así que dependiendo de lo que tú quisieras, ¿verdad? En el primer siglo, pues el esclavo, si le tocaba un amo afable, pues tenía, yo diría que era un esclavo con suerte. Pero realmente, eh, en el caso del jornalero, pues se le veía más difícil que el esclavo, y usted me dice de dónde yo saco eso. Es que en Santiago, capítulo 5, verso 4, dice aquí en Santiago, después de Hebreo capítulo 5, verso 4, aquí dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, hablando de los ricos, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, que a veces tú podías, el hecho de que el padre de familia diga, yo te voy a dar lo que es justo, quiere decir que el padre de familia era una persona de buen corazón, porque había veces que tú podías trabajarle a una persona por jornal, por un día, y no pagarte o decirte, bueno, yo te pago después. O sea, realmente era lo que estaba realmente pasando. Dice aquí, también, cuando vamos a hablar de esclavos, pues, este, los primeros esclavos en Puerto Rico en el siglo XVI fueron dos mujeres ibéricas, es decir, eh, ¿verdad? De origen español y blanca, es decir, en el 1512. Yo encontré eso en una de las investigaciones que yo estaba haciendo en ¿verdad? En estas cuestiones para escribir otro libro historiográfico, y entonces encontré ese detalle. Dice aquí, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de las 5 de la tarde o de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y dice: y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Un denario era el salario de un día del trabajo, de un jornalero. Una forma de decir de que por este trabajo yo te doy, pues, qué sé yo, $100 para hacer algo análogo con el presente. Entonces, al venir, pensaron que iban a recibir un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: pero es que estos postreros han trabajado 1 hora y a nosotros nos ha hecho igual, que hemos soportado el calor del día y todo lo demás. Eh, él respondiendo dijo: amigo, no te hago agravio, pero el trato que hiciste conmigo fue de un denario. Así que toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a como a ti. No me es lícito hacerlo con, no puedo hacer con lo que me pertenece lo que quiero. Pero dice también: o tienes tu envidia de que yo soy bueno. Esto quiere decir, la viña representa el reino de Dios. El salario representa eh, que todos recibiremos la vida eterna al final. A veces los líderes religiosos en aquel momento pensaban que como llevaban más tiempo, ¿verdad?, en el servicio a Dios, pues eran mejores que los demás. Pero realmente Jesús está estableciendo de que el regalo de la vida eterna es algo dado por gracia. Es algo que Dios da a todos por igual. O sea, y realmente Dios no va a hacer diferencia entre un líder religioso y una persona común, porque la mayor parte de los líderes religiosos en aquel momento rechazaban a las personas porque se sentían superior a los demás. Y Jesús no está estableciendo una línea divisoria entre quién es mejor y quién no.
para Dios todos recibiremos la vida eterna. Claro está, cada uno de nosotros recibiremos según lo que hayamos hecho para Dios, que eso es otra cosa, pero realmente Dios nos va a premiar por las cosas que hayamos hecho en servicio a Él, que eso es otra cosa. Pero la vida eterna, el regalo de la vida eterna es algo que se le va a dar a todos. O sea, el mismo denario se le va a dar a todos. Eh, así que los primeros serán postreros, los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto quiere decir de lo que muchos son llamados y pocos escogidos, que realmente lo que estaba mencionando de la gracia divina, de que Dios no va a hacer acepción de personas con una persona sí, con una persona no. A mí me llamó la atención esta parábola porque realmente yo no la había escuchado en predicaciones. Mucha gente nos habla de esto. Y de lo que aquí también está hablando es que en el reino de Dios, en el reino de Dios no hay desempleados. En el reino de Dios no hay desempleo, ¿verdad? Si su país es capitalista, lo más probable es que haya desempleados. En el capitalismo siempre van a haber desempleados, pero en el reino de los cielos, que es lo que Jesús está hablando, no hay desempleados. Así que si usted está en el cuerpo de Cristo y usted está sirviendo a Dios y ha sido salvo por gracia y está dentro de la iglesia, Dios lo va a ubicar a usted en una función para su reino, porque la Biblia dice que usted y yo hemos sido creados para hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que ninguno de nosotros nos vamos a quedar sin hacer nada dentro del reino de los cielos. Dios nos va a ubicar a una función porque todos dentro del reino de Dios somos miembros los unos de nosotros y cumplimos una función, y Dios tiene un propósito con cada persona que Él salva por gracia y saca de este mundo y lo incluye en su reino. Así que eh, realmente nosotros tenemos esa dicha divina de que realmente estamos en el reino de los cielos, y en el reino de Dios no hay desempleados, no hay desempleo, siempre hay trabajo. Y esto no es trabajo de explotación, sino el privilegio de servir a Dios, como dice el Salmo 100, servir a Jehová con alegría, porque servir a Dios eh, no es una carga, sino un acto de felicidad, porque la salvación, aparte de hacernos santos y de hacernos aptos para la salvación, también nos hace felices en la presencia de Dios. Así que, amado amigo, amada hermana, Dios te bendiga. Espero que esta presentación te sea de bendición. Como siempre, gracias por tu sintonía. Feliz de lo que queda de semana hasta el sábado. ¿Verdad? Feliz semana, feliz mitad de semana. Gracias por tu sintonía. Una vez más, que Dios te bendiga.